¿Cómo hacemos para priorizar alcance, calidad, tiempo, coste, cuando obviamente no podemos trabajar las 4? ¿Qué elegimos? Pues a ver, yo esto lo veo, pasa como con el startup. Yo lo veo como un malabarista, ¿no? Que va lanzando startups, ¿verdad? Pero ninguna se puede caer, pero tampoco puedes estar atenta de todas todo el rato, ¿sabes? ¿Y qué nos queda? Es que nos han enseñado que nuestro propósito de vida es el rol que desempeñamos en el trabajo. Y al final, hombre, es enriquecedor, pero debe ser una parte de ti y no un todo. Y ahora mismo forma más de un todo. O sea, tu madre cuando se siente orgullosa, cuando va y le dice a la vecina mi hija, de que mi hija trabaja en no sé dónde. Si hablas con amigos míos que son catastrofistas, dirán que de aquí a 10 años vamos a estar todos en la calle y que no vamos a tener trabajo ninguno. Yo realmente creo que al final estamos en las puertas de una nueva revolución industrial que tenemos que aceptar. Si tú escuchas a los grandes magnates, ¿no? de Wall Street y tal, lo primero que te dicen es, obviamente va a haber un cambio en el paradigma laboral, la tendencia es a reducir las horas de trabajo, lo que pasa es que la gente tenemos como muy enfocado, ¿no? A que la hora del trabajo es como perder, ¿no? Y que es lo que me pasó también cuando fui en el startup de España, que teníamos un nivel de libertad en España y además nos tomaban como referencia en el resto de países, y ese nivel de libertad pues llevó un periodo de 4 años de creatividad, de pensamiento estratégico, de empoderar a la gente y que la gente se sintiese como parte de un proyecto, ¿no? Entonces fue muy divertido, fue enriquecedor. ¿Qué habilidades son necesarias para pasar del startup a project manager, project delivery y a manager de personas? Pues de startup a project delivery probablemente son ganas de, por lo menos en lo que es nuestro sector, que estamos de cara a cliente, al final nuestro enfoque va evidentemente a personas que estén enfocadas en cliente. O sea, comunicación, presencia ejecutiva, que sean capaces de liderar equipos y la parte financiera. Hoy nos acompaña en Conversaciones de Ensayos Clínicos Juan Gómez. Es director de Project Delivery en PPD, parte de Thermo Fisher Scientific. Con más de una década y un poquito más dentro de la misma organización, ha vivido en primera persona lo que significa los cambios de roles y nos va a contar cómo se transforma una carrera. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Encantada de tenerte por aquí y me gusta mucho tu trasfondo profesional porque has ido saltando, hemos empezado bastante a la par y tu evolución de la carrera ha sido bastante distinta a la mía, así que ¿por qué no nos cuentas un poquito? La verdad que he sido siempre como bastante inquieto y la verdad que nunca he tenido miedo a hacer como cambios totalmente radicales. De hecho, empecé de CRA, pero a los poquitos años me apetecía hacer un cambio. Y lo normal hubiese sido pasarme a Clinical Team Manager, ¿no? CTM, la parte clínica y tal. Pero yo siempre tuve claro que me apetecía como un rol bastante energético, ágil, movido y tal. Y entonces la verdad que el startup era como, me venía como anillo al dedo, ¿no? Y entonces decidí cambiarme como en el año 2015 o por ahí. Y la verdad que me salió bien la jugada, disfruté mucho. Es verdad que al final los cambios, cuando haces un cambio de tan corto, pues te lleva unos meses de adaptación y tal. Pero bueno, a los 2 añitos de estar de STM me surgió oportunidad de pasar dentro del startup, pero a la parte de People Management y no lo pensé, porque dije, bueno, al final pues completas, ¿no? Un poco la parte de Project Delivery con la parte de People Management y todo sumaba, ¿no? Entonces siempre he sido mucho de sumar, de intentar generar como un perfil bastante completo, ¿no? En distintos aspectos. Es verdad que iba para 6 meses, que se iban a alargar para 12 y terminé 4 años. Entonces las cosas muchas veces no van como tú esperas. Y tras los 4 añitos, pues dije, bueno, ya cambio porque en la empresa hicieron modificaciones, ¿no? Y cambios de estos que ya sabes que en nuestra industria son tan frecuentes. Y a los 4 años decidí, bueno, pues si ya me van a hacer cambiar, digo, pues ya cambio yo, ¿sabes? Y entonces me fui del startup, me fui a Project Delivery, que también me da una visión mucho más de principio a final, ¿no? De lo que es el negocio y la más enfocada en la parte financiera, liderado, ahora con Project Managers, te amplía mucho más lo que es la visión del negocio. Y cómo es ser manager de una posición que no has vivido tan de cerca, ¿no? ¿Eso ha supuesto un reto o te ha gustado? Hombre, sí, fue un reto. Cuando pasé a startup ya fue un reto y cuando cambié a pre-delivery fue un reto. Cada rol que pasas tiene cosas que tiene. Lo que pasa que yo creo que al final cuando haces un cambio de rol lo que tienes que tener, lo primero son ganas y luego el tener
las skills para poder desarrollarlo, ¿no? En cierto modo. Y yo creo que al final son roles que te permiten aprenderlos sobre la marcha. Y que al final cuando tú haces people management, los expertos son las personas que tú lideras. O sea, nadie está esperando que tú seas un experto técnicamente en determinadas cosas, sino que simplemente, pues eso, aportes valor en la gestión, el liderazgo, pues eso, gestionar de tal manera que las cosas funcionen correctamente, identificar riesgo, anticiparte. Muchas veces, al final yo lo digo a menudo, es sentido común en el 90% de las ocasiones. Lo que pasa que hay gente que es verdad que no tiene esa sangre fría, ¿no? Esa capacidad de abstraerse de la situación y poder decir, oye, voy a verlo tranquilamente, vamos a sopesar qué me interesa más, qué me interesa menos. Y entonces al final esa es la guía que tú das a tu gente. Hombre, cuando pasé a la parte de Project Delivery, los Project Managers son gente mucho más senior. Yo venía de startup de perfil más técnico y obviamente tienes que cambiar esa mentalidad. Son gente mucho más independiente, pero cuando te vienen con problemas, te vienen problemas más gorros, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que sopesar esas cosas. Y saber a quién preguntar, ¿no? Ir haciendo esa red de decir quién es experto en qué y cómo dar soporte. Pero eso lleva a pasar a uno de los roles. Yo creo que sí es imprescindible la curiosidad. Y yo soy una persona, he sido siempre muy curioso. O sea, en cada uno de los roles que he estado, me he hecho por conocer cómo se organiza la empresa, cómo se estructura, tener contactos, amigos en todas partes, porque nunca sabes cuándo puedes necesitar un feedback rápido, un tal, y no tener que ir por los cauces, ¿no? Que a lo mejor son como los más oficiales, que te puede llevar un montón de tiempo y tal. Es verdad que en nuestra empresa hemos tenido mucha suerte porque ha ganado muchísimo peso en los últimos años, con muchísimos departamentos, entonces siempre tienes un colega de habla hispana o en España, ¿no? Que te permite, pues, hacer... Pero eso es tal cual. De hecho, estaba pensando en las semanas pasadas cómo vas tocando a gente y te van diciendo, no, para esto y tal, y vas llegando a gente que por ahí ni conoces, pero que al final hay que saber moverse también en una empresa grande y cómo llegar a la información. Es una empresa muy grande, sí, pero yo creo que tienes que... Hay gente que a lo mejor se mantiene como en su parcela, ¿no? Entonces estructura esa parcela, no, visión periférica, por favor, mira todo lo que tienes a tu alrededor, entérate de cómo funciona todo, porque el día de mañana nunca sabes, incluso a lo mejor puedes descubrir un rol que te gusta y no te lo habías planteado en la vida. Sí, un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Una posición que sabría que no existía de nada, ¿qué tal? Y uno necesita un cambio y te vas a hacer algo que no tiene nada que ver. Es raro. ¿Y qué fue lo que te atrajo en un primer momento de PPD? Porque tú venías de otra CRO. ¿Y qué te atrajo? Y un poco lo que hablamos fuera de cámara, que yo siempre pensé que iba a estar un par de añitos y me iba a ir, pero estamos cumpliendo 15 años de la empresa. ¿Qué te retiene hoy aquí? Pues yo venía de Roche. Parece que venía de Roche porque yo terminé la carrera, era un poco... Mucho que tenemos como las cosas muy claras, ¿no? Entonces yo terminé la carrera y me apunté en un máster y de ese máster salté a Pharma porque veía que iba a ser más difícil acceder a Pharma y dije, bueno, voy a hacer la práctica aquí y a ver cómo va. Es verdad que a pesar de que la Pharma tiene cosas muy buenas, no iba mucho con mi perfil y con mi estilo. Entonces decidí aplicar a PPD. Es verdad que me dijeron de primeras que iba a ser muy difícil porque era una empresa que en ese momento tenía bastante cerrada la contratación, no incorporaba nuevo personal, pero justo empezó a producirse el boom en España de los ensayos clínicos y se abrió la posibilidad, así que yo encantado, apliqué, me cogieron como CRA muy junior, porque la verdad que mi experiencia era muy limitada, pero bueno, quisieron hacer esa apuesta y aquí estoy. Es verdad que empecé pensando, pues lo que te decía antes, ¿no? Un poco pensaba que iba a estar 2 añitos, 3 añitos, porque es verdad que cuando empiezas como CRA te apetece conocer el mundo, pero bueno, la verdad que PPD siempre me ha ofrecido posibilidades de crecimiento. Es verdad que mi actitud siempre ha sido muy curiosa, como te he dicho antes. Entonces, una cosa lleva a la otra y al final, a pesar de que está en la misma empresa, pero es que cada 3, 4 años he ido cambiando. Entonces, no cambia de empresa, pero sí mucho de rol. Exacto. Y además, lugares, lo que tú comentabas, lugares estratégicamente muy distintos, porque el startup también cuando tú te cambiaste estaba un poco abriendo, ¿no? No lo teníamos ya, ¿no? Claro. Era algo bastante nuevo. Luego dijiste, bueno, pues nada, me voy a Project Delivery que está más asentado. ¿Fue parecido o nada que ver los cambios, ¿no? A un departamento en creación, a tener que subirte un tren en marcha, casi. Pues a ver, cuando el startup se estaba creando, obviamente había mucho por hacer. Eso es muy enriquecedor porque te permite ser mucho más creativo, ¿no? Y es verdad que si eres una persona que necesitas llevar como un orden, unas pautas, pues no. Pero es verdad que la parte de startup requería creatividad, requería pues eso, el ponerte manos a la obra y sin pensar en si estabas siguiendo el procedimiento al pie de la letra o no. Porque muy tan había estrictos, claro. Entonces, bueno, pues te lo
planteabas como, si eres un espíritu libre, pues fenomenal. Claro. Y al final tú vas a un objetivo y si ese objetivo se cumple, pues chimpú. Y que es lo que me pasó también cuando fui en el startup de España, que teníamos un nivel de libertad en España y además nos tomaban como referencia en el resto de países. Y ese nivel de libertad pues llevó un periodo de 4 años de creatividad, de pensamiento estratégico, de empoderar a la gente y que la gente se sintiese como parte de un proyecto, ¿no? Entonces fue muy divertido, fue enriquecedor. O sea, probablemente esa etapa fue en la que yo como profesional tuve más libertad de creación. Qué bien. Entonces, y además luego tenía una manager que me seguía el rollo y nos iba la pinza constantemente. Entonces, bueno, Era Maite. era Ana Zamora. Ana. Pero bueno, que con Maite Ferena, con todas mis compañeras, se generó ese ambiente y nos contagiamos unos de otros. Entonces era como estar en un... Bueno, como un fire, ¿no? Era como, venga, pues se les ocurre esto, venga, pues hacemos esto. Yo creo que la gente lo va a llevar bien. Y la gente nos seguía en ese sentido. O sea, que al final se transmitía, ¿no? Al equipo. O sea, que fue muy, muy bonito. Bien, o sea, mucha parte de inspiración y motivación al equipo sin tener muy claro dónde iba, porque realmente era algo que estaba creando, Claro, que luego fue un éxito, ¿eh? Claro, es verdad que nosotros, Ana tenía un pensamiento estratégico bastante potente que lo compaginamos los nuestros, ¿no? Y entonces entre todos fuimos capaces de ver cuál era el modelo que queríamos, lo que queríamos para España. Entonces con esos objetivos se definía una estrategia y con la estrategia pues nada, no había idea loca, ¿no? Era plantear la idea, vemos cómo la tenemos que perfilar, a lo mejor no la podemos poner en su totalidad, pero sí te sirve para derivar en otras. Entonces nos resultó como muy enriquecedor, yo creo que, y es gran parte, a pesar de que tú en cada rol que vas cogiendo como bagaje y no pozo te va quedando, es verdad que es gran parte de la mentalidad que hoy tengo y que probablemente me ayudó a entrar en Project Delivery y que espero que me ayude a seguir Lo siguiente. otros roles, otras... Hablaremos, ¿qué es lo que te viene? Dijiste que tenías bastante claro que querías entrar en investigación clínica, que querías probar farma, pero luego no te sentiste cómodo, fuiste al mundo CRO. ¿Siempre supiste que ibas a terminar de manager? O sea, ¿era algo que te decías, vale, en 5 años como mucho quiero estar aquí y luego quiero dar este salto aquí? ¿O más bien se fueron abriendo las oportunidades y las fuiste aprovechando? ¿Sabes lo que pasa? Y eso es algo que yo normalmente le suelo decir a todo el mundo que me contacta porque claro, al final te preguntan, ¿no? ¿Cómo has evolucionado Claro. relativamente rápido y tal? Y yo le digo que las promociones no se preparan en el momento que tú quieres promocionar. O sea, creo que al final cada rol tienes que aprender muchísimo de ese rol, pero si tú quieres seguir creciendo y quieres seguir viendo cosas nuevas, lo tienes que preparar desde el primer día que empiezas en el nuevo rol, porque eso te va a enriquecer, pero también tienes que empezar a ver ese nuevo departamento, ese nuevo rol con que interactúa, que te enriquece, de dónde tienes que tirar, porque mucha gente es verdad que se espera y lleva a lo mejor 5 o 6 años en un rol y cuando llega al final que a lo mejor ya está como un poco cansado del rol, ¿no? Es cuando se plantea el crecer y claro, no ve lo que otras personas a lo mejor han ido haciendo, pues cogiendo tareas extraordinarias, haciendo es lo famoso del iceberg, ¿no? Que la gente ve la cumbre, ¿no? Y no ve que al final, pues tú durante todos estos años has estado divirtiéndote, porque yo reconozco que nunca he hecho nada que no me haya divertido. O sea, hay gente que a lo mejor piensa, no, pues es que lo haces. No, yo he cogido cosas, las he disfrutado, cuando ha habido cosas que no me parecían que me entretenían o lo que sea, pues a lo mejor se han terminado, pero siempre ha sido a base de disfrutar de cada una de las cosas sabiendo que yo asumía tareas que a otra persona a lo mejor le hubiese parecido un marrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, a ver, eso ha ido sumando. Entonces, cuando tú te presentas a la entrevista, de nada te sirve ir diciendo he sido 7 años tal rol. Porque claro, es que hay otros 20 que se han presentado como tú. Entonces, lo que tú tienes que ver es que es diferenciador. Entonces, esa diferenciación no la consigues el año antes de que te quieres presentar. Es a lo largo de esos años que tú estás en ese rol, a base de coger cosas extraordinarias y coger tareas adicionales, son las que luego, al dedicar una entrevista, te da el bagaje, el conocimiento, todo eso. Bueno, a ti también se te dan muy bien las relaciones y esto, ¿no? De saber cómo conectarte de quién aprender. ¿Y eso también crees que fue una ventaja competitiva a la hora de ir absorbiendo información? A ver, me encanta las relaciones personales y me gusta mucho leer a la gente. No en el sentido del intento, ¿no? Pero me gusta mucho ver los distintos estilos con los que trabajo. He trabajado con mucha gente y de algunos me ha gustado mucho porque me he quedado con mucho de lo que es mi personalidad profesional actualmente. He sabido coger lo que yo creía que era bueno, a lo mejor no para otro no,
y de otras personas, pues que a lo mejor no eran tan inspiradoras, o algunas cosas no eran tan inspiradoras, pues saber lo que yo no quería. O sea, es tan positivo una cosa como la otra. Y creo que de todo se aprende, ¿eh? De todas las personas. O sea, todos los profesionales, puede haber perfiles con que tengas más, congenies más y congenies menos, pero el tratar con tanta gente, claro que te enriquece, porque te ayuda a formar tu personalidad como profesional. Muy bien. Bueno, te comentaba también fuera de cámara, ¿no? Cuando te conocí, cuando empezamos a trabajar, bueno, al final creo que nunca hemos trabajado juntos en proyecto, pero al final nos conocíamos entre todos y parecías un perfil muy orientado a business, ¿no? Yo lo veía a Juan y digo, Juan lo veo ahí dirigiendo por ahí cosas más estratégicas. ¿Es algo que tendrías ganas de hacer? ¿Es algo que te interesa? Sí, a ver, me lo he planteado muchas veces, me lo han dicho muchas veces. Me encantaría. Lo que pasa es verdad que al final las empresas como la nuestra, el departamento comercial es como un nicho muy estanco, por decirlo de alguna manera, y no solo en nuestra empresa, sino en el sector. Entonces se hace bastante difícil. Como te decía antes, obviamente yo he tocado muchísimos palos porque he hablado con quien haya habido que hablar, pero no por el hecho de pedir una oportunidad, sino de saber cómo se puede llegar, cómo aprender, dónde puedo, ¿no? Pues profundizar, que puedes, a lo mejor alguna formación, algún tal. Y, hombre, de primeras, pues sí, te abren las puertas y tal, pero la realidad es que luego se decantan mucho más por perfiles que tienen ya un perfil comercial. No. Que en vez de apostar por a lo mejor una persona que tiene un conocimiento del negocio profundo y diverso y que a lo mejor puede tener esas skills, ¿no? De ventas y de... Entonces, bueno, pues creo que llegará el momento. A ver, soy muy joven, bastante joven, o sea que creo que queda todavía mucha carrera y mucho bagaje. Pero bueno, sucederá. Y si no es en una posición de business, que a lo mejor puro business, al final yo creo que tiene como una etapa y es finito, ¿no? Al final. Y si no es eso, en algún rol donde pueda poner en marcha estrategia, donde pueda dejar mi impronta o de poder... Parecía a lo que hacía en startup a nivel local, pero a lo mejor en otro área, en otro aspecto, donde realmente tú puedes manejar, optimizar, ayudar a la gente, definir una estrategia hacia dónde quieres ir. No me importaría tampoco, porque al final ahí también combinas un poquito con business al mismo tiempo que haces liderazgo, ¿no? Exacto. Al final eso también está bueno. Y quién sabe, de aquí a los próximos años habrá nuevos departamentos que cambiarán las cosas. Total. Y se necesitará gente que tenga experiencia montando y abriendo cosas, ¿no? ¿Qué dificultades notas que tanto sentiste como de otra gente que ha pasado? Porque es verdad que el startup en nuestra empresa al menos ha cambiado bastante y hay gente que ha tenido que rotar. ¿Qué dificultades son las que ves más a la hora de hacer esos movimientos? ¿Que uno está acostumbrado o de operativa de día a día a manager hay mucha diferencia, ¿no? Tiene que cambiar la visión general. Sí. ¿Pero qué crees que es lo que más le cuesta a la gente? Hombre, a ver, la parte más difícil en la parte de people management es que, claro, nuestro sector está dividido, por lo menos en la parte de las TRO, no sucede en algunas farmas, pero la parte de project management está dividido de people management y son dos roles totalmente diferentes. Entonces, la combinación de ambos es bueno muchas veces porque te permite tocar un poco todos los palos, pero la persona que únicamente quiere ir a people management, pues no hay tanta gente que sea capaz de gestionar gente, gestionar emociones, hacer coaching. O sea, un manager de persona queda muy expuesto constantemente porque trata mucho con las emociones de la gente, a veces sin explicar totalmente, difíciles de gestionar, nunca sabes por dónde vas a ir, tú también puedes tener malos días. La gente, para tú crear una buena fama te requiere mucho tiempo, ¿no? Pero para liarla con una persona en un momento dado es un segundo, ¿sabes? No, es que me ha dicho, no, mira, es que yo también me he podido equivocar o me has malinterpretado o puede haber miles de cosas. Entonces el people management, la dificultad que tiene la gente principalmente es que no está muy dispuesta a hacer ese tipo de exposición porque es un terreno ya mucho más personal y la gente no quiere separar. Entonces, la mayoría de la gente que viene de CTM, que viene de CRA, se van por el management de project management, ¿no? Porque tienen mucha menos implicación personal y prefieren únicamente que sea algo operativo. Yes. Entonces, les es mucho más fácil. Una vez que un CRA ya gana mucha experiencia, el saltar a CTM es algo como muy natural. Igual que el de CTM, en cuanto ya sea un CTM muy senior y que haya cogido ya mucha experiencia, el saltar ahí, coger la parte financiera, si ya lidera equipos internacionales, es fácil. El people management es para gente muy valiente.
Sí, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los people managers? ¿Cómo llegan, ¿no? Siempre está este mito, sobre todo lo hablo mucho con compañeras que están en otras CROs y en otros lados me pregunto cómo se ha llegado aquí, ¿no? De esta persona que no es capaz de leer. Y es verdad que al final habrá gente con la que tú tienes muchísima afinidad, ¿no? Como manager. Sí. Y gente con la que te cuesta más. Y eso también tiene que decir, bueno, a ver cómo hago para igualmente trabajar contigo, potenciarte, darte esa sala. Claro, a ver cómo tiene, o sea, a la hora de seleccionar people managers, el problema que tenemos es que no se termina de leer si realmente tiene las skills necesarias para gestionar gente, y luego se produce una cosa que supongo que se produce igual en la farma, y es que esas personas permanecen en ese error por décadas, Eso. ¿sabes? Entonces, yo no, obviamente, no voy a decir que la gente tenga que cambiar de rol, pero creo que es muy importante o que cambies de equipo o que intentes hacer otro tipo de tareas, que te llenes también o que tengas iniciativas, de tal manera que te oxigenes un poco. Yeah. Porque, claro, el people management con la misma gente, no con la misma gente, porque a veces llegas que los tareas hay mucha rotación, pero al final es algo que termina desgastándote, y un people manager al final tiene que estar ahí también para leer a la persona y para ver qué le conviene a la persona. ¿Sabes? Yo he tenido gente que yo he tenido en mi equipo y es duro determinadas conversaciones que tú tienes que tener con ellos. A veces yo he tenido gente a la que he tenido que decirle, pues es que creo que no eres el perfil para este rol. Digo, con todo el cariño. Y digo, y si te hay que buscar otro trabajo, yo te ayudo a buscar otro trabajo que yo creo que puede ir más con tu perfil. ¿Sabes? Porque al final esa es tu tarea. Tu tarea es decir a la gente que tienes que empoderar, pero a la gente que también le tienes que decir, oye, pues mira, es que creo que en estos puntos a lo mejor no eres tan fuerte o tu perfil va más encaminado a tal cosa. Totalmente. En la universidad donde yo estudié farmacia, decían que si dejabas una vaca en la planta baja, ¿no? En 6 años era farmacéutico. Y a veces parece un poco lo mismo, ¿no? Tú eres real suficiente tiempo, pasas a ser CTM, pero las skills, lo que necesitas para realmente manejar un equipo, y luego ya ni hablar de PM cuando ese equipo es multidisciplinar, es distinto y a veces es duro ver a gente que no tienes el perfil, vale, si tienes experiencia, ¿y qué vas a hacer? Bueno, oye, que hay muchos departamentos, ¿no? Sobre todo en nuestra empresa, que la gente puede salir, pero si no es nuestra empresa, hay otras que tienen otros departamentos también, ¿eh? Es que estamos en un sector en el que ha habido un boom muy gordo durante décadas, y entonces ha habido tal demanda de gente en el que la gente, como dices tú, lo de la vacante, tal, ya solo por años, pues se les promocionaba, se les daba determinados roles. Entonces, me parece bueno porque tienes posibilidades de crecimiento, pero por otro lado, tienes que ser muy consciente que a la persona que tú estás poniendo ahí, además que era además un sector joven, o sea que son gente que a lo mejor van a tirar 30 años en ese rol. Entonces, claro, a ver, también tenías que responder a una demanda del mercado. De mercado, o sea que también tienes que sopesar, pero creo que ahora que estamos como en una situación como más estable, por lo menos estos años, creo que sería importante el perfilar eso y el controlar un poco que a quien tú promocionas y a quien tú es gente que realmente tiene, ya que tienes donde elegir y puedes hacerlo con más tranquilidad, el poder elegir perfiles más. Es verdad. Cuando nosotros entramos, me acuerdo que los monitores se llevaban 10, 12 años, 15 años, y nuestra generación, yo soy un poco más mayor que tú, pero nuestra generación entró y queríamos arrasar con todo. De hecho, hemos hecho carreras muy rápidas y luego dices eso, tú llegas a manager con menos de 40 años y ¿dónde voy luego? Que todavía me quedan 20, ¿no? Claro, me decía mi madre un día y me decía, bueno, a ver, lo dejo tomar a lo mejor con tranquilidad. Y dice, porque claro, si llegas muy alto, muy rápido, dice, después te van como te van a dar la patada, ¿no? Porque que a ver, que hay miles de cosas que tú puedes hacer, y es verdad que en nuestro sector vas cambiando como de departamento y puedes dejar tu impronta, y es bastante flexible en ese sentido. Sí. Pero es verdad que hemos sido generaciones, yo estuve de CRA 5 años y medio. Exacto. Que fueron muy divertidos en muchos aspectos, pero claro, en otro sector tú te paras a pensar, y las cotas que nosotros alcanzamos en otros sectores son a lo mejor con gente de 60 años. Exactamente. Bueno. Eso fue llamativo, pero bueno, es verdad que tuvo ese empujón, y yo luego el COVID ya no lo vi desde la parte operativa, pero tú sí, ¿no? Lo viviste de ese lado, que ese fue el otro de necesitamos personal y hay que entrenar y sacar a la gente adelante y salir. ¿Cómo viviste todo ese vorágine? Porque fue una vorágine en ese momento. A mí me pilló justo en el local en startup.
O sea, imagínate. O sea, nosotros teníamos que activar los centros en 48 horas. No. Entonces fue una vorágine total. Nosotros además en España llevamos muchos de los tratamientos que luego se utilizaron. Entonces fue... Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que fue un periodo en el que íbamos con tanta pasión, con tantas ganas, ¿no? Era una situación como muy compleja y te hacía formar parte de algo que iba más allá, que echabas horas, incluso el fin de semana y todo, y teníamos a los equipos trabajando a destajo y no... En ningún momento nadie se planteó, ¿no? El que tenías que hacer, aparte estabas en casa, tampoco te... No te problema más. No, pero- Solo puedes sacar al perro. Pero es verdad que la gente tenía una motivación y tenía un sentimiento claro, porque al final, en este sector, siempre estamos hablando de curar pacientes, salvar vidas y tal, pero luego muchas veces pierdes esa perspectiva cuando estás tecleando en tu ordenador todo el día. De CREA sí lo hacen más visible, pero ya a determinados puestos ya no. Entonces nos sirvió para recuperar esa ilusión, ¿no? Por el trabajo que hacíamos. Muy bien. Claro, es que activar centros en 48 horas es que es una locura y se han activado cientos de centros, ¿no? Porque al final lo que necesitábamos era, vamos, no me lo puedo imaginar, luego de estar peleando meses al final. Claro, es que salvar vidas. En el fondo era intentar dar un poquito de esperanza y saber si esos tratamientos realmente luego iban a funcionar o no. Pero había una necesidad y tenías que... Y entonces por un lado estabas intentando hacer eso, por otro lado veías a tu médico saliendo en televisión diciendo que ya había entrado un paciente y yo... Confidencialidad, por favor, ¿sabes? Entonces, como fue muy. Te sentías como muy, ¿no? Muy ¿no? De candelero, ¿no? Por decirlo por la manera. Exactamente. Bueno, fue divertido, fue muy enriquecedor, fue muy estresante por la carga de trabajo, pero vamos, creo que nos sirvió mucho, al menos para nuestro sector, para volver a conectar. Exacto. Y luego, ¿qué cosas que funcionaron bien crees que se podrían hacer para reducir esos tiempos? Porque al final de startup pasa a ser cuello de botella, ¿no? Queremos que esos medicamentos lleguen cada vez más rápido y sí que tenemos una normativa a nivel europeo. Y formamos parte de la comunidad y tenemos pero en esa época tú dices, bueno, si hiciéramos esto en todos los estudios, ¿qué es lo que crees que era la clave? Pues se pusieron en marcha muchísimas cosas que luego por tristezas han ido desapareciendo, pero como ha sucedido con el trabajo remoto, ¿no? En nuestra empresa no es el caso, pero muchas empresas que han ido volviendo a la oficina. Pues pusimos en marcha cosas que funcionan, que realmente son para tomar como lecciones aprendidas, ¿no? Y sin embargo se ha ido como diluyendo con el tiempo. De hecho, en aquel momento las aprobaciones, los contratos, todo iba a toda pastilla. Es verdad que al final se priorizó todo eso y se separaron todo, sí. las cosas. Entonces, claro, no puedes pretender conseguir eso en todos los aspectos de lo que es la parte de startup. Pero creo que se sacaron, por ejemplo, se puso en marcha en esa época la firma digital de los contratos, ¿sabes? La firma electrónica. Y es como, vamos a ver. ¿Cómo no lo hacíamos antes? Pero tú no te puedes imaginar a nivel interno y a nivel de hospitales lo que es poner esa maquinaria en marcha. Eso sí es verdad que ha quedado bastante después del COVID, pero que era algo que era evidente. Luego, pues activar los centros, como hacer todo el trabajo el enganchar, ¿no? Al centro para que realmente colabore en la preparación de la vista inicio, sí. Sería todo remoto, claro. Claro, que era todo remoto. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que tener en cuenta que tenemos hospitales que en su mayoría son públicos, que tienen una dedicación limitada a los ensayos clínicos. Entonces, claro, hicieron dedicación absoluta a esos ensayos, pero eso es difícil. O sea, no podemos tampoco esperar que lo que suceda en el COVID volviese, pero sí nos sirvió para implementar una serie de cambios. Sin embargo, a pesar de que la legislación española era una de las más la Agencia Española del Medicamento era una de las más potentes y puso en marcha, o sea, llevábamos años de optimizar los tiempos de startup. Sin embargo, ahora, como miembro de la Unión Europea, con el EU CTR, este nuevo que han puesto en marcha, pues hemos ido para atrás. Y sobre todo que nos limita un poco la ventaja competitiva que nosotros teníamos con otros países. Entonces, nos permitía alinearnos, no con Estados Unidos, pero sí con el average, con la media más o menos de Estados Unidos, y ahora no sé si somos... Nos ha ralentizado un poco, sí, puede ser al final que todo el mundo tenga que opinar y aprobar al mismo tiempo, pues no es lo mismo que... Multa mucho, y yo creo que al final espero que se vaya optimizando, pero como todo en Europa, pues lleva su tipo. Exactamente. Cambiando un poco de tema, ¿cómo hacemos para priorizar alcance, calidad, tiempo, coste, cuando obviamente no podemos trabajar las cuatro? ¿Qué elegimos? Pues a ver, yo esto lo veo, pasa como con el startup. Yo lo veo como un malabarista, ¿no? Que va lanzando startups, pero ninguna se puede caer, pero tampoco puedes estar atenta de todas todo el rato, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver,
yo creo que al final hay que balancear todos los aspectos. Pero, hombre, si le preguntas a la parte, depende del departamento que preguntes, si tú preguntas a la parte de business, te dirán que lo que hay que hacer es vender como sea. Si tú le preguntas a operativa, hay que hacerlo lo mejor posible. Si tú le preguntas a la parte, pues la parte al cliente, el tiempo, ¿no? El cliente es como, el tiempo que tú lo tienes en startup no me da nada, ¿sabes? Hasta que reduce. Entonces, hombre, yo creo que hay que hacerlo con un mínimo de calidad. Creo que la calidad debe ser nuestro referente, pero no debe ser nuestro talón de Aquiles. Okay. ¿Sabes? Bien. Porque es verdad que muchas veces caemos en las SOPs, en las normativas, en no sé qué, y dejamos de pensar fuera de la caja, ¿sabes? Eso se nos olvida, ¿ya? Y obviamente tú tienes que tener un marco, la legislación es un marco, tus procedimientos de trabajo en la empresa son un marco, pero hay muchas posibilidades que tú puedes implementar, que eso es un poco lo que hicimos nosotros cuando estábamos en startup en local, de decir, vale, yo tengo esto, digo, pero ¿qué puedo poner yo alrededor para que esto se optimice y esto sea lo menos problemático, ¿sabes? Ya sé que yo la evaluación no la voy a poder, yo no puedo llamar a la gente y decir, evalúa ya el mío porque toca, pero por lo menos está preparado en los otros aspectos, en lo que es la preparación de ventas, la activación, en lo que es la gestión del contrato, miles de cosas. Pues yo creo que al final, a nivel de project management, a nivel global, es mantener esa calidad, pero sin perder ¿no? la agresividad, porque intentar la creatividad, el poder poner en marcha ideas que te puedan ayudar a optimizar, porque al final ponemos la excusa de, bueno, es que hay que mantener la calidad, hay que mantener tal, o ponemos la excusa incluso del cliente de que tiene prisa y tal. Bueno, nosotros al final somos la bisagra, ¿no? Que intenta balancear. Eso, y me gusta que haces mucho hincapié en creatividad, porque no se habla de que nuestro trabajo es creativo, pero realmente lo es porque hay problemas constantes y soluciones que tú puedes copiar de otros lados, pero a veces que tienes que crear de cero. Pero es que además la creatividad es aplicable a todo. Es... Porque la gente de la creatividad dice, no, es que la empresa... No, es que thinking out of the box. Y ya la gente esto se ríe, ¿no? De eso y tal. Y digo, vamos a ver, tú piensas que esto estás en tu casa. Yo seguro que con tus hijos o con quien sea, aplica la creatividad. Porque te las tienes que sacar. Es como... O tus finanzas en casa. Digo, seguro que aplicas miles de estrategias para que las horas te cuesten menos, ¿no? Leche, pues al final, hombre, tienes que adaptarlo al negocio, pero tienes el mismo margen, ¿sabes? Entonces, aplica lo que tú harías. Claro, si tú tienes el sentimiento de que tu proyecto es como tu bebé lo vas a sentir diferente, ¿verdad? Vas a pelear mucho más, vas a asegurar que nada le afecte, te van a ocurrir muchísimas ideas, plan B, plan C, plan D, plan E, ¿sabes? Total. ¿Sabes? Sin embargo, cuando tú lo tomas, que el proyecto, y lo tomas como, bueno, pues es algo que yo estoy gestionando, pero no, ¿sabes? Pues aquí ya te vuelves menos, te acomodas y te relajas. Entonces. Sí. Y además, bueno, que es normal también, ¿eh? Cuando uno está 3 años en un proyecto, tú pasas por todas esas etapas, ¿no? De inspiración, emoción, tal, cansancio, aburrimiento y luego vuelves. Bueno, de hecho, ¿no? Se dice que hay como un periodo en el que tú realmente eres productivo en un rol y después tienes que cambiar, que es lo que hablábamos también en el People Management, pero igual el Project Manager, igual que People Manager de Project Delivery, tienes que cambiar, porque al final es que está demostrado, o sea, tienes un año en el que vas a on fire, organizas todo, luego de meseta y después ya empieza a decaer. Entonces, o le das un revulsivo o... Exacto, o buscas las maneras y hoy en día vamos a empezar a incorporar de a poco tecnología. ¿Cómo pensás que va a ser este revulsivo? Porque no parece que fuera a afectar mucho a la parte de People Manager. O sea, sí que a nivel operativo, al final trabajar con una IA que te resuma mails, que ya no tengas que leer 50 mails, sino que hazme el resumen de esta conversación y dime qué es accionable para mí. Y adiós, esa es la parte operativa. Pero a nivel de People Management, ¿cómo lo ves? A ver, pues si hablas con amigos míos que son catastrofistas, dirán que de aquí a 10 años vamos a estar todos en la calle y que no vamos a tener trabajo ni culo. Yo realmente creo que al final estamos en las puertas de una nueva revolución industrial que tenemos que aceptar, que si tú escuchas a los grandes magnates, ¿no? de Wall Street y tal, lo primero que te dicen es, obviamente va a haber un cambio en el paradigma laboral, la tendencia es a reducir las horas de trabajo, lo que pasa es que la gente tenemos como muy enfocado, ¿no? A que la hora del trabajo es como perder, ¿no? Vamos a ver, si tú en tus 5 horas haces lo mismo, es igual de productivo, habrá que traducir, porque es verdad que no es una inteligencia artificial, son robots, son tal, pero no lo veo tan arriesgado como los beneficios que nos trae, ¿sabes? Porque la verdad que la tradición es como la mentalidad de hay que trabajar, no, vamos a ver.
O sea, claro que hay que trabajar y hay que producir y hay que ver cómo se va haciendo esta adaptación al nuevo sistema. Pero eso no quiere decir que no podamos movernos hacia un modelo. La revolución industrial no trajo, ¿sabes? Sí, que no fue catástrofe en el mundo. ¿Sabes? Pero yo puedo entender que obviamente los cambios no se pueden hacer un día para otro y que habrá que ir adaptándose. En la parte de People Manager yo no creo que afecte porque al final siempre se necesita gestionar a la gente que realmente está a pie del cañón. Es verdad que se pueden producir cambios porque tu rol ahora mismo pues está más enfocado en el People Management, mañana a lo mejor está un hibridaje con la parte de Project Delivery más el sí de seguimiento de los proyectos. Puede haber cambios, pero yo no creo que vaya a traducirse. Y luego en el día a día lo que te ayuda es a simplificar, pues cuando tú tienes que hacer un performance, sobre todo cuando trabajas en ambientes internacionales, donde tu creatividad es limitada en otros idiomas, ¿sabes? Ya lo es de tu idioma, imagínate en otro. Entonces es solo beneficios, porque no quiere decir que te hagan el trabajo, quiere decir que transmiten lo que a ti te costaría tiempo realizar, te dan un montón de ideas, ¿no? Entonces es enriquecedor. Yo creo que enriquece más que realmente... Estaba comiendo hace unos meses con una manager que era ex compañera nuestra, que está en otra empresa, y me decía eso: he hecho los mejores performances de mi vida, porque me ha dado tantas otras salidas y tantas otras preguntas, que es verdad que un poco si tú le dices, hazme un performance de y le digo tres cosas, no es lo mismo a estoy trabajando feedback tal, y cómo lo elevo. Pero te lo pone bien, porque yo en castellano pues puedo ser mucho más, ¿no? Creativo, mucho más tal, pero en otro idioma no llego a ese punto. Y es que además el nivel de detalle y cómo dices las cosas en el People Management es muy importante. O sea, no es como tú en el Project Management o en otros roles, pero en el People Management la gente hace lecturas, ¿sabes? Y además tú le puedes decir a una persona, tirarte 10 minutos hablando de algo, que la persona seas en un segundo le has dicho no sé qué comentario que no iba por donde... Se va a quedar con ese segundo. Tú has tirado 10 minutos hablando con esa persona. ¿Sabes? Y le puedes haber hecho cosas buenísimas, pero es una reacción, es humano, ¿sabes? Porque al final nosotros, nuestras inseguridades, es donde... ¿Sabes? Enseguida cogemos y lo demás eclipsa a todo lo que te han dicho. No, es cierto, es cierto. Vamos, y además para tus amigos yo estoy deseando trabajar menos horas, ¿eh? Que no sé por qué ellos se preocupan, digo. Creo que desde el manager también va a ser muy importante hablar un poco de... inspirar quizás, o hablar de lo que es el belonging, ¿no? O propósito de vida, que es lo que dicen que va a ser lo terrible. Si yo ya no soy Laura Bider, ya no soy Laura farmacéutica, ¿qué soy? ¿Qué nos queda? Es que nos han enseñado que nuestro propósito de vida es el rol que desempeñamos en el trabajo. Y al final, hombre, es enriquecedor, pero debe ser una parte de ti y no un todo. Y ahora mismo forma más de un todo. O sea, tu madre cuando se siente orgullosa, cuando va y le dice a la vecina, mi hija, de que mi hija trabaja en no sé dónde. Claro, pues lo mismo le pasa a mi madre, que pues no, ¿sabes? Yo le digo, mamá, habla de que a lo mejor pues soy buena persona, si soy una persona, ¿sabes? Que cuido de mi familia, que cuido de mis amigos, que cuido... O sea, tiene que ser una porción de ti. Entonces, a mí no me preocupa que se reduzca, siempre y cuando se haga con cabeza, de manera sostenida y sabiendo que habrá que compensar, porque luego ya entras en temas económicos de cómo mantener el sistema del bienestar y todo eso. Sí, temas que habrá que traer y debates que vendrán. Y sí, es verdad que veo, bueno, es lo que tienen, ¿no? Los grandes monstruos, las industrias grandes como farmacéutica y demás, que tardaremos un poquito más en avanzar. Lo vemos también en el risk-based monitoring. Es que hay muchas cosas que les ha costado más seguir subiéndose al carro, pero que luego nos las demandarán como diciendo, pues ayer tendrías que haber optimizado todo esto. Claro, a ver, nosotros hemos ido evolucionando muchísimo y creo que PP en ese sentido la verdad que ha sido muy fuerte. Todo se ha dicho porque nosotros la verdad que tantos días implementando cambios. Lo que pasa que es verdad que también hay que ser realistas con el tipo de centro que tú trabajas, que muchas veces tú puedes querer ir corriendo porque al final es una empresa privada y tienes una inversión detrás, un respaldo, pero al final con quien tú trabajas a diario y quien tiene que ser parte de esa implementación son gente que va a destajo en los hospitales, que no tienen apenas inversión. Entonces, o cambiamos el modelo y a lo mejor empezamos a invertir en los hospitales, en la empresa privada, para favorecer a que eso suceda, o que se está haciendo, que sí es verdad que hay centros ya especializados y tal, pero no en la medida a lo mejor en la que debería ser. No, si tú quieres poner una firma electrónica, pues el otro tendrá que tener los recursos como para entrar y hacerlo. O sea, es como todo esto y todavía estamos en el primer mundo, pero habrá otras regiones que no pueden quedar de segunda o tercera, sobre todo, ¿no? Hoy en día que el patient diversity y es fundamental y cada vez lo vemos más y lo reclaman y lo necesitamos, así que hay que ir al ritmo de todo el mundo. Claro, el acceso a las Electronic Medical Records, ¿no? Pues
Pues claro, está muy bien, pero tú luego vas en Madrid, cada hospital tiene su sistema. Exacto. Entonces, ¿cómo accedes? ¿Cómo puedes informáticamente, cómo puedes pues es que no depende de ti. Entonces, o llega a lo mejor una industria farmacéutica que dice, mira, pues España, que es súper potente en ensayos clínicos, pues mira, vamos a establecer conversación a lo mejor con el Ministerio de Sanidad para establecer y vender un software que sea único y que podamos estar. Lo que pasa es que luego, ¿qué sucede en este tipo de cosas? Que es el acceso a la información confidencial. Trabajamos en sistemas eminentemente públicos, especialmente en Europa, y la gente es muy reacia, que aunque luego se anonimice, le hagan 400, ¿sabes? No confiamos en esa... Pero que esa información esté el poder de la industria privada, ya empezamos a pensar, bueno, esto lo están haciendo por temas comerciales, ¿no? Sí, no, ¿qué harán en el futuro? Porque hoy lo estás usando para esto y mañana... Muy de primera me dices que es para esto, pero por detrás estás viendo que prescribir, que a dónde tienes que ir a hacer campañas de conciencia. Sí, que somos así, que yo a veces también lo pienso, digo, bueno, el avance hasta aquí, pero esto no tengo ganas de que sea compartido, por lo menos asociado a mi nombre. Que se comparte información, sí, pero que nunca se asocie a mí por las dudas. Hay que ser razonable con la evolución, pero no nos puede servir de excusa, que eso le pasa mucho a la Unión Europea, que es de excusa de, como tengo miedo, primero hago la regulación, Sobreregulo y luego... sobreregulo para cosas que no tengo, como teoría de artificial porque no tengo, y después ya me pongo a... No, hay un fino equilibrio que nos cuesta llegar, pero es así. Bueno, me gusta que esa gente que realmente esté pensando en cambiar y incorporar todo esto, porque nos cuesta, y estamos haciendo unas cuantas entrevistas y parece que la IA solo es el asistente, el que te resume el mail, pero es que hay muchísimas cosas que podemos optimizar y trabajar. Hay muchos aspectos que nos van a tocar en los próximos años y estamos muy cerca de ello. Lo que nos va a costar es como, pues eso, el miedo porque al final el actor, que es el Estado, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, aunque tú luego estás en hospitales privados, pero ahí vamos a tocar el hueso, entonces ahí nos va a tocar... Sí, no, y ni hablemos cosas, ya tenemos que optimizar ¿no? Recursos a nivel estatal, pero trabajando con centros como hacemos nosotros, que muchas veces están... Eso, la parte asistencial es el 90% de su tiempo y la clínica es un 10%. Hay que negociar bien y no puedes implementar cualquier cosa así porque te parece una buena idea. Muy bien, Juan, pues hemos terminado la parte global de la entrevista. Ahora viene una sección que se llama Mentoring Express. Te le voy a leer unas frases y tú, me dices, nos das su input de 30 a 60 segundos, más o menos. ¿Vale? ¿Qué habilidades son necesarias para pasar del startup a project manager, project delivery y a manager de personas? Pues de startup a project delivery probablemente son ganas de, por lo menos en lo que es nuestro sector, que estamos de cara a cliente. Al final nuestro enfoque va evidentemente a personas que estén enfocadas en cliente. O sea, comunicación, presencia ejecutiva, que sean capaces de liderar equipos y la parte financiera. Eso yo creo que es lo más gozo. Si ya que a People Management, pues obviamente unas skills más relacionadas con gestión de personas, con coaching, con empoderamiento, ¿sabes? Que ayude realmente a la gente a conseguir los objetivos. Yo creo que es que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pueden ser compatibles en algún futuro, en algún rol? Sí. Lo que pasa es que hay que lidiar con esas dos. ¿Y qué 3 habilidades valoras más en un líder? Pues yo creo que una de las cosas es transparencia, que es con lo que yo intento trabajar. Yo no intento convencer a nadie de nada. Yo pongo las cartas sobre la mesa. Verdad que a veces pues tienes que mantener, obviamente, confidencialidad, no puedes decir. Pero soy transparente y hay cosas que puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero hay que hacerlas. Hay otras cosas que, aunque hay que hacerlas, podemos adaptarlas a los que a nosotros nos pueda resultar como más cómodo. Y luego hay cosas en las que yo te voy a intentar motivar porque firmemente creo en ello. Y ya está, o sea, yo creo que me parece que con transparencia ganas bastante. Luego, obviamente, lidera con el ejemplo, eres una persona que te están viendo, ¿no? Entonces, si tú luego eres un cafre o no estás, pues obviamente. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que con esas dos, yo creo que bastante. Y luego, obviamente, creo que el tener una mentalidad abierta de negocio es también bastante vital. Muy bien. ¿Y qué te hubiera gustado saber cuando diste el salto, ¿no? Vamos a decir, de CRA a CIA? ¿Qué te sorprendió y qué te hubiera gustado saber? Me sorprendió porque el nivel de tecnicismos, de siglas y de todo que yo desconocía, ¿no? Porque al final tú te dedicabas a tu parcela, además era muy junior en ese momento, muy joven, por alguna manera. Y probablemente
me hubiese gustado más empaparme de lo que iba a ser antes de enfrentarme a eso, porque es verdad que fue un cambio bastante fuerte, porque al final tenías que coordinar o liderar gente de cosas que tú no tenías ni idea, porque claro, yo no había hecho, a lo mejor había hecho algunas visitas de evaluación, alguna de estas, pero nada más. Nada, habíamos tocado, el startup estaba creciendo y otra persona a lo mejor se hubiese asustado muchísimo, incluso se hubiese tirado para atrás. Es verdad que en mi caso yo siempre soy como, ¿no? Para adelante. Ya estamos aquí, a ver qué tarde. Claro, es que a base de tiempo y a base de aprender, o sea, de echarle ganas, lo consigues. Entonces, bueno, a mí me hubiese gustado a lo mejor el haber tenido más oportunidad de adquirir de conocimientos de ese rol antes de moverme, claro. Muy bien. Pues nada, con eso terminamos, Juan. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. No, la verdad que un placer hablar contigo, ponernos al día. También hemos aprovechado para vernos después de mucho tiempo. Total. Y una alegría, una alegría. Es un placer. Muy bien. Y a ti, si te ha gustado, dale a suscribir, a like y compártelo con otra gente que esté dentro del sector y que le pueda resultar interesante. Muchas gracias.